Hola, buenas tardes. Mi nombre es Aldair Hernández Moreno. Soy licenciado en enfermería, estudiante de la especialidad en enfermería neonatal. El día de hoy voy a darles la presentación de patologías más frecuentes causantes de riesgo perinatal. Para empezar el abordaje de esta presentación, me gustaría hablarles acerca del periodo perinatal, el cual comprende a partir de los 22 semanas de gestación a los 28 días de vida extrauterina. Esto puede llegar a variar de acuerdo a la bibliografía que consultemos. Sin embargo, esto se encuentra dentro de un periodo estándar. Existen una serie de riesgos perinatales frecuentes a la hora de hablar de estas patologías. ¿Cuáles son esos? Aborto espontáneo, malformaciones congénitas y también defectos congénitos. Cada uno con un porcentaje respectivo de 15, 2.5 y del 6 al 10%. De igual manera, vamos a encontrar que existen factores de riesgo maternos y familiares que sienten precedentes para estas patologías, como la edad avanzada, el tener algún hijo con un defecto congénito previo, la presencia de comorbilidades como la epilepsia, diabetes mellitus y la exposición a ciertos elementos teratogénicos como fármacos y algún uso de ciertas drogas o sustancias nocivas. La primera patología de la cual hablaré es la hidrocefalia, para irnos de manera cefalocaudal. Esta patología tiene como condición el incremento del líquido cefalorraquídeo y el defecto de absorción del mismo, y por ende un aumento a nivel del perímetro cefálico, como logramos presentarlo acá en la parte del individuo con hidrocefalia. Vemos cómo aparte del aumento evidente del perímetro cefálico, existe una disminución en la diferenciación de los surcos a nivel de la masa cefálica, ya que sus surcos se encuentran estrechos. Hay una dilatación de los ventrículos, como logramos apreciarlos, y por ende existe una presión del aumento intracraneal. Este diagnóstico puede realizarse de manera clínica porque es evidente. También se llega a realizar un USG transfontanelar para apoyar más ese diagnóstico y ver bien cuáles son las zonas más afectadas. El tratamiento es mediante el abordaje de una derivación ventrículo-peritoneal, la cual ayuda a disminuir la compresión y esa presión intracraneana que está en aumento. Las siguientes anomalías de las cuales voy a hablarles son las anomalías que se deben por defectos del cierre del tubo neural. Estas anomalías tienen una incidencia de 0.5 a 2 por cada 1000 recién nacidos. De las más graves se van a encontrar en el sistema nervioso central y en la columna vertebral. La primera, hablando del encéfalo como tal, es la anencefalia. En esta hay un fracaso a nivel de la porción cefálica y de los pliegues neuronales, ya que puede existir una ausencia, ya sea de manera parcial o total, como logramos presentarlo aquí en la imagen. ¿Qué factores de riesgo coadyuvan a la presencia de esta patología? La deficiencia del ácido fólico, la presencia de ciertos fármacos teratogénicos, como las benzodiazepinas, el ácido valproico y la fenitoína, que pueden llegar a condicionar esta patología. Regularmente va a llegar a presentarse dentro de la semana 18 y 22 de gestación, porque pues es parte de la embriogénesis. Entonces, en estas semanas de gestación es cuando se llega a producir esta patología de anencefalia. El diagnóstico oportuno es necesario, ya que gracias a pues estaríamos estableciendo las intervenciones, ya sea una interrupción del embarazo. Sin embargo, existen casos documentados de recién nacidos que sí logran nacer con este tipo de patologías, pero su esperanza de vida no es elevada. Espina bífida es otra de las patologías que podemos llegar a percibir, la cual puede llegar a estar presente desde la semana 12 a la 24 de gestación durante este proceso denominado como embriogénesis. En esta patología hay un cierre defectuoso del tubo neural y por ende se produce. Vamos a ver que a su vez existe una división de la espina bífida, ya que la menos grave es esta, la espina bífida oculta, en la cual la vértebra no se forma de manera normal y por ende existe un defecto a nivel de la médula espinal. Lo vamos a ver más adelante de forma ilustrada. La siguiente, esta sería un poquito más severa, es la espina bífida quística, en el cual existe una protrusión. Si es a nivel de las meninges, se llama meningocele. Si es a nivel de la médula espinal,
mielocele y en ocasiones puede llegar a combinarse y esa patología se llama mielomeningocele. Aquí vemos cómo se presentaría de manera normal o cómo estaría esa presencia de la médula espinal, cómo estaría colocada la vértebra y las meninges. En la siguiente ilustración vemos la primera alteración, que es la espina bífida oculta. Aquí está la ausencia de esa estructura anatómica y por ende existe esa ligera curvatura aquí gracias a que existe esa ausencia. Un signo que puede llegar a presentar es la presencia de pequeñas vellosidades en esa parte. La siguiente es la meningocele. Aquí sí es evidente la protrusión que existe aquí y cómo esas meninges son llevadas hacia afuera. La médula espinal sigue teniendo su lugar, un lugar en la parte inferior y cómo ese líquido cefalorraquídeo está en aumento aquí también. La mielomeningocele, al contrario, la médula espinal no se encuentra en la parte inferior, sino que en la parte superior. Esta patología pues viene del latín bifidus, lo cual significa separado o hendido, y pues aquí logramos presenciar bien en los gráficos por qué debe su nombre a eso. Igual, aquí los factores desencadenantes de esta patología son ciertos fármacos teratogénicos y enfermedades o comorbilidades asociadas que tengan de la madre. El abordaje suele ser quirúrgico mediante un cierre primario y pues la descompresión de esta parte que se encuentra aquí protruida. La siguiente patología es la hernia diafragmática. Esta se encuentra a nivel del tórax. Tiene una incidencia de 1 en cada 5,000 recién nacidos. Los factores desencadenantes se encaminan más hacia los factores heredofamiliares, que exista la presencia de casos previos documentados de este tipo de problemas. En esta patología hay un desarrollo anormal del septo transverso y por ende el cierre incompleto de los canales pleuroperitoneales. La más común que puede llegar a presentarse, aquí en la imagen la podemos apreciar con este nombre, con el de Bogdalek. Esa es la hernia diafragmática más común. Sin embargo, pueden llegar a presentarse las otras tres. La que menos se llega a presentar es la de Morgani, la que está en la parte superior. Hablando más de enfermedades o patologías de la parte cardiovascular, están las famosas CIAs o CIP. La CIA, por sus siglas, es la comunicación interauricular, como logramos percibirlo aquí, y la comunicación interventricular. Tienen una incidencia de 6.4 a 12 por cada 10,000 recién nacidos. Estas patologías, a su vez, entran en una subcategoría que se llama malformaciones congénitas acianógenas. ¿Qué quiere decir esto? Que pues sí existe una alteración a nivel aquí de la formación en las cavidades, sin embargo, no hace que se mezcle la sangre oxigenada con la poco oxigenada, lo cual no traía problemas del tipo del signo de cianosis, a diferencia de esta, que es un defecto de los grandes vasos sanguíneos. ¿Qué patología se encuentra aquí? La tetralogía de Fallot. Esta sí es considerada como un subtipo, como cardiopatía congénita cianógena, ya que sí llega a presentarse esa mezcla de sangre oxigenada con la poco oxigenada, gracias a estas 4 malformaciones, como la aorta cabalgante, estenosis a nivel pulmonar, una comunicación a nivel ventricular y la hipertrofia ventricular derecha. Otra patología, hablando de la parte cardiovascular, que también entra dentro del subtipo de las cardiopatías cianógenas, es la transposición de los grandes vasos. Aquí igual en este gráfico realizamos la comparación de un corazón normal, cómo estaría de manera fisiológica conectada la aorta con el ventrículo izquierdo y la arteria pulmonar con el ventrículo derecho. Existe esta patología, estos grandes vasos se superponen y las conexiones se intercambian. Y gracias a esto, pues hay anomalías, hablando de nivel sistémico y por ende llega a producir cierta presencia de cianosis, ya que aquí sí se mezcla la oxigenada con la poco oxigenada. Otro de los signos evidentes en los individuos que padecen estas patologías son los dedos hipocráticos, que en los lechos se encuentran ligeramente abultados, es un signo evidente de esta parte. El tratamiento de estos es quirúrgico.
También se lleva a cabo cierta administración de fármacos digitálicos de acuerdo a cada paciente. Continuamos con la hernia esofágica. Este es un defecto congénito que consiste en una falla de continuidad a nivel del esófago y la cual llega a estar conectada con la parte de la vía aérea, que sería la tráquea, hablando anatómicamente. Tiene una incidencia de 1 en cada 2.500 recién nacidos. Como logramos apreciar en este gráfico, la que más se llega a dar, la más común, con un 86%, es la atresia con fístula distal. Primero hacemos una división del esófago, el esófago proximal y el esófago distal. Aquí es donde viene esa alteración, existe la pérdida de la continuidad y se da esa fístula, como esa parte del esófago distal está conectada con la tráquea. Después la atresia esofágica aislada, la cual no hay una fístula, pero sí una disminución de la luz a nivel del esófago. Otra que igual puede llegar a presentarse, la atresia con doble fístula. Tanto la parte distal como la parte proximal se encuentran conectadas con la tráquea. Siguiente, la fístula traqueoesofágica aislada o en H, debe su nombre gracias a que pues esa fístula o esa comunicación que existe con el esófago y la parte de la tráquea pues forman una especie de H. Y la última es la atresia con fístula proximal. Aquí, a diferencia de la primera, en lugar de que se encuentre el esófago distal conectado, es el esófago proximal. Y aquí existe esa pérdida de la continuidad. El tratamiento es quirúrgico, un abordaje quirúrgico mediante una hernioplastia. El diagnóstico se hace mediante ciertos estudios de imagen, como alguna ecografía. También nos podemos llegar a percatar de esto cuando, si es que llegásemos a instalar alguna sonda nasogástrica u orogástrica y pues por ende nos percataríamos de ese defecto a nivel del esófago. ¿Qué signos y síntomas van a presentar estos individuos? Tos, presencia de secreciones, pueden tener cianosis, neumonías también por aspiración, distensión abdominal, el que no acepten o toleren la vía oral puede llegar a presentarse. La siguiente patología es la onfalocele. Esta patología, como está aquí de manera gráfica en la imagen, hay una protrusión de las vísceras abdominales a través de un defecto de la línea media en la base del oxígeno. Es muy parecida a la gastrosquisis, que vamos a ver más adelante, sin embargo tiene una diferencia, que es la presencia de una membrana delgada que recubre esas vísceras protruidas, y esa membrana ayuda en gran medida a que no se deseque de manera rápida, a que si estuviera sin esta membrana. Sin embargo, no ayuda tanto porque pues, puede llegar a presentar también hipotermia, disminución a nivel de las vísceras abdominales. Tiene una incidencia de 1 en cada 3.000 a 5.000 recién nacidos. El abordaje de esta patología es mediante un abordaje quirúrgico, un cierre primario de la cavidad. Sin embargo, debemos de tener en cuenta que el recién nacido con esta patología primero debe de ganar espacio en la cavidad abdominal, debe de ir creciendo para que todo esto, mediante el cierre primario, vaya hacia adentro nuevamente. Mientras se hace el abordaje de ese cierre primario, esto, a pesar de que tiene esta pequeña membrana que lo recubre, nos ayudamos o nos coadyuvamos de una bolsa de silicón polimérica, el cual también ayuda a recubrir esta parte que se encuentra descubierta. Esta es la gastrosquisis, que a diferencia de la onfalocele, aquí no existe ninguna membrana que recubra a esta protrusión de los intestinos o de las vísceras que se encuentran expuestas al 100%, por ende puede llegar a presentar edema muy pronunciado, la presencia de eritema, problemas a nivel de la motilidad gastrointestinal, también signos como de hipotermia, deshidratación y desecación de esta parte, de la parte protruida. Existe una incidencia de 1 por cada 2.500 recién nacidos. El abordaje de igual manera es mediante un cierre primario quirúrgico.
Al igual que la onfalocele, solemos ocupar la bolsa de silicón polimérica para recubrir esta parte de la protrusión y pues de esa manera protegerlo. El tratamiento, a la vez de que es quirúrgico, también se establece mediante antibióticos para evitar alguna futura sepsis. Las últimas patologías de las cuales hablaremos son la taquimia transitoria del recién nacido. En esta patología hay una dificultad para respirar junto con niveles bajos de oxígeno en la sangre, gracias a que pues, ese recién nacido es catalogado como prematuro, regularmente antes de las 37 semanas de gestación. ¿Qué signos o síntomas va a presentar? Tiraje intercostal, dificultad respiratoria, aleteo nasal, presencia de cianosis. El diagnóstico va a ser mediante la clínica, porque es evidente esos signos que acabo de mencionar en este tipo de pacientes, y también podemos llevar a cabo algún estudio de imagen como una radiografía de tórax. El tratamiento es mediante terapia sustitutiva de oxígeno, mediante la administración de presión positiva a la vía respiratoria, el denominado CPAP nasal. La siguiente patología es síndrome de dificultad respiratoria o SDRA por sus siglas. Este distrés respiratorio suele presentarse también en individuos prematuros, sin embargo, son más prematuros que los de taquimia transitoria, ya que son menores a 35 semanas de gestación. Esto se da gracias a que existe una atelectasia, que es el colapso a nivel alveolar, gracias a que existe de manera insuficiente esta parte del surfactante y por ende existe este fenómeno de atelectasia. El abordaje o el tratamiento de este tipo de patologías es mediante administración de terapia sustitutiva de oxígeno como presión positiva mediante el CPAP nasal, puede llegar aquí inclusive también a la ventilación mecánica. Sin embargo, existe un pronóstico muy positivo si se llevan a cabo los protocolos para atender a este tipo de pacientes con estas patologías. El último es el síndrome de aspiración meconial o SAM por sus siglas de igual manera. En pues como lo dicta su nombre, el recién nacido aspira esas primeras heces denominadas meconio o heces meconiales combinadas junto con el líquido amniótico. Tiene una incidencia de 10 al 15% en los nacimientos. Esta patología viene precedida de hipoxia, insuficiencia a nivel placentario u alguna infección. El diagnóstico se realiza mediante la clínica, ya que muchas veces es evidente que ese recién nacido ha aspirado meconio junto con líquido amniótico y pues debemos de actuar de manera expedita. El tratamiento de igual manera se realiza mediante primero la aspiración de todo ese líquido amniótico junto con el meconio que esté en exceso en la cavidad bucal, inclusive en las narinas. Posteriormente, el apoyo ventilatorio, la terapia sustitutiva con el oxígeno. Aquí puede llegar a caer también en una ventilación mecánica. Sin embargo, en los casos menos complicados, con el sistema de presión positiva, el CPAP, puede llegar a tener un tratamiento adecuado. Tienen igual un buen panorama si es que se realizan cada una de las intervenciones de manera congruente y de manera a tiempo. De esta manera llego al final de la presentación. Espero que haya sido de provecho. Como conclusión tenemos que pues todas estas enfermedades o patologías que causan riesgo perinatal vienen precedidas de no un solo factor, sino que es toda una serie de factores que se ven combinados como patologías asociadas con la madre, antecedentes heredopatológicos y familiares, el uso de ciertas sustancias que tienen un efecto teratogénico, de ciertos fármacos y también el uso de ciertas drogas que son consideradas también como socialmente aceptadas. Entonces todas estas llegan, se interrelacionan y puede llegar a surgir todas estas patologías que acabo de mencionar. También existen otras, las cuales no son tan frecuentes, sin embargo, eso sería para otro tema. Esto sería todo por parte de mi presentación. Espero que le den like al video y está abierta la sección de comentarios para realizar alguna especie de feedback o retroalimentación, comentarios u observaciones. Gracias.